Y nada, a continuación, por favor, Xavi y Ana, podéis subir. La guardia también. Y vamos a dar paso a la firma de voluntades entre la doctora Ana Mafe y don Xavier. Moltes gràcies a tots. En nuestra firma solicitar l'adhesió de Vilamarxant al camí de Sant Miguel i així formar part d'aquesta ruta històrica, d'aquesta ruta turística que se pretén crear. En el cas de Vilamarxant no perteneix al traçat del pas de Sant Calce, però el que farem serà hospedar o tindre així en Vilamarxant la sede central del que serà la guàrdia, que seran els correctors dels peregrins i els que repartirem informació. Pots encarregar de fer la firma ara i així assignat per a que Vilamarxant pugui participar. Moltes gràcies. Pues nada, voy a tener el honor de leer el documento. Adhesión de Vilamarxant, municipio amigo del Camino del Santo Grial, a través de la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial. ¿Vale? Don Xavier Jorge Cerdá, alcalde presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Vilamarxant, declara por la presente que existe la voluntad de adhesión del municipio de Vilamarxant al proyecto Municipio Amigo Camino del Santo Grial. Ya os adelanto que después de 21 años Vilamarxant es el primer municipio que después de haber pasado documentos, conversaciones, actividades, dice que sí al camino. Yo supongo que dentro de poquito habrá muchos más municipios, pero como le he comentado al concejal de turismo, esto no va a ser un forfait. Los que se apunten se han apuntado y trabajaremos para consolidar relato de forma seria. Y esto es muy importante porque esta asociación, sigue el texto, fue constituida por la sociedad civil en el año 2002 y esta iniciativa tiene como principales fines proyectar, promover y desarrollar acciones e iniciativas en nuestro municipio, en este caso Vilamarxant, con actividades que relacionen el constructo universal del Santo Grial, con el turismo cultural, experiencial, con actividades artísticas y recreativas, tales como la música, el arte, la literatura, la gastronomía, el cine, el diseño, la artesanía. Se abren nuevas oportunidades para que todas aquellas personas que están en Vilamarxant y tengan estas inquietudes puedan canalizarlas. Actividades que fomenten la participación ciudadana y permiten a quienes estén interesados en este relato aprender, disfrutar y descubrir parte del pasado, presente y futuro de esta historia tan apasionante que es la búsqueda del Santo Grial. Os he dicho que esto es un constructo 100% europeo, por mucho que Hollywood e Indiana Jones se empeñen en saber dónde está de verdad el Santo Grial. Entonces, por la presente se reafirma nuestro compromiso de compartir iniciativas y actividades turísticas y culturales con la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial, colaborando activamente con la promoción, organización y difusión de actividades, como lo estamos haciendo hoy, por lo que lo agradezco muchísimo. Y bueno, y para que surta los efectos oportunos, os digo que esta acta quedará en los archivos de la asociación y será histórica, porque en la actualidad os puedo anunciar que ya se está empezando desde la Universidad de Valencia un doctorado del Camino del Santo Grial y toda esta documentación pues formará parte de esos anales históricos que veremos que muchos de nuestros sucesores estudiarán algún día. Así que pido un aplauso para todo el Ayuntamiento de Vilamarxant, porque todos los que estáis en el poder, y lo digo en general, tenéis que ser un ejemplo de lo que significa
de lo que significa hablar. Que nunca más nadie tenga la tentación de que por la fuerza se consigue algo más que hablando. Entonces, reuníos mucho, contároslo todo, discutir como buenos hermanos lo que queráis, pero sacar lo mejor de cada casa y sacar adelante este proyecto. Muchas gracias.